mecánicas y civiles. Ya llegué a un punto, por eso les digo que es importante saber lo que uno quiere, donde dije, esto no es lo que yo, o bueno, para esto yo no he estudiado. Y decidí indagar un poco más y ver el tema de mi maestría. Tuve la suerte de que el Estado pero no me apoyó y fui becado. Y me fui al país de Australia, a la ciudad de Brisbane, y realicé mi maestría. Eh, Básicamente basé mi maestría en recursos hídricos, todo lo que tiene que ver con agua, y hice mi tesis en disipadores de energía, ¿no? Este es un escalón tipo cascada. Por lo general son estructuras que van en represas, ¿no? Aliviaderos, caídas. Es una mezcla de un aliviadero caída. Mi persona, realizando los experimentos basados en la medición de la velocidad y de otros parámetros que son importantes para la disipación de energía. Este es un tema que también yo lo voy a implementar y lo vamos a tocar porque tengo algo de expertise en este tema, basado en cómo funcionan estas estructuras y por qué han ganado interés ahora en la industria, ¿no? Estos son muy antiguos, datan de los años, justo cuando el concreto recién empezó a ser famoso, y tiene su historia y por qué están volviendo a ser famosas. Y esa es una visita que hice, y este es el prototipo, este es el modelo a escala real. El escalón aproximadamente es 1,5 metros. Y lo que sirve es que el agua, cuando va a rebasar el nivel máximo que tiene la represa, eh, desfoga y alivia por este aliviadero. Y en cada caída disipa energía. Ese es el principal objetivo de esto, disipar la energía cinética. Pero además también tiene otros aspectos muy importantes. Eh, Cavitación. Lo que pasa es de que cuando el agua, es como el agua, cuando el agua golpea el terreno natural, erosiona o socava. Lo mismo pasa con el concreto, sino que es más durable, ¿no? Eh, por lo general, estas estructuras son lisas, son lisas. Y, y en ese golpe que existe, uno no disipa energía, no disipa la energía necesaria que tienes que colocar colchones disipadores aguas abajo, o socava y erosiona la pared lisa. En cambio, en este tipo de estructuras, si ustedes se dan cuenta, la parte de aquí, el agua recircula por, por la cavidad, es un patrón de recirculación, el cual el trato ya es más, ya no es tan directo el impacto, sino es un poquito más sencillo, más tranquilo y sí para una buena cantidad de energía. Tiene sus pros y sus contras. Eso también vamos a verlo como parte del curso. Todo eso como parte de la primera unidad. Algunas recomendaciones importantes, son tres nada más. Yo no soy muy exquisito, las cosas son claras desde el inicio, participación activa, no me gusta ser, no me gustan los monólogos, yo hablar y hablar y hablar y no sé que si del otro lado del monitor me están recepcionando lo que yo quiero transmitir. Por eso su participación es muy importante para mí, es una forma de yo poder evaluar a mí mismo si es que estoy haciendo también bien las cosas, si es que ustedes no me dicen, eh, si callan, es que yo puedo sobreentender de que todo está bien. No, no soy cerrado a las críticas, bienvenidas a las críticas porque eso aprendemos día a día, no todos lo sabemos. Vías de comunicación muy importante, como les indiqué, la principal vía de comunicación es la delegada, y la delegada se comunica conmigo. Caso extremo, la delegada esté saturada o no puede ver una comunicación, ya me puede enviar un correo a mi persona, pero siempre la comunicación activa, por favor, para coordinar cualquier cosa, cualquier tema, de trabajos, exámenes, inasistencias, recuperaciones, todo lo que tenga que ver es, por favor, la comunicación es muy importante, y la planificación de las actividades. Me refiero a esto en que alguna petición, algún detalle de parte de ustedes, por favor, con tiempo para yo poder también planificar mis actividades, ¿ok? Básicamente esas tres cosas pido, incido más en las dos primeras, en su participación de ustedes, que es muy, muy importante. Chispas, es muy importante su participación de ustedes y las vías de comunicación, ¿ok? Correo o mediante la delegada que se comunicará con mi persona. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, espero que no. Eh,
El sílabo está dividido en tres partes. En unos instantes le voy a presentar el sílabo en Word, pero yo le dividí en tres partes que creo que es la más importante, ¿no? Ingeniería fluvial, obras de captación y sedimentadoras, y ingeniería de represas. He rescatado esos tres temas principales y les voy a explicar por qué. Ajá. Les voy a explicar un poco el sílabus, cómo he detallado el sílabus y eh, esto una vez también que ya tenga acceso al aula virtual, ese sistema, yo voy a poder publicarlo. Son 4 horas, 2 horas teóricas, 2 horas prácticas, estamos divididos en tres grupos y el horario ha sido publicado también. Eh, Básicamente, lo que al final esperamos de ustedes es que tengan la capacidad de poder diseñar estructuras hidráulicas considerando los parámetros necesarios y también defensa ribereña, ¿no? Lo que yo estoy adoptando esta vez es darles en las primeras 3 semanas una breve introducción. Eh, la clase hoy día es netamente introductoria. Vamos a hablar, como les dije, voy a describir a grandes rasgos todo el semestre, pero cada semana vamos a ir tocando a profundidad cada tema, ¿no? Luego vamos a hablar importante de qué es hidrología hidráulica fluvial. Es muy importante recordar cómo definir tu cuenca, para ello caudales máximos, que es con lo que trabajamos nosotros para diseñar obras hidráulicas, cómo graficar los hidrogramas, que son muy importantes también, los hitogramas, y hidráulica fluvial, muy similar a hidráulica de canales, solamente que son canales naturales. El factor principal que varía es el coeficiente de Manning, ¿ok? Y hay algunos tipos de flujos que cambian, ¿no? Ya no es este flujo uniforme, sino es variado, dependiendo porque la topografía y la morfometría no es igual. Eh, un punto importante que considero que como civiles deberemos conocer es morfometría de cuencas y cauces. Eh, Tamaño de la cuenca, pendientes, todo lo que la cuenca asimila y se vierte mediante un río, ¿no? Y llega al final a nuestro río principal y de ahí nosotros diseñamos nuestras obras hidráulicas o para captar o para derivar o para almacenar, dependiendo de la utilidad. Entonces, estas 3 semanas son netamente introductorias, recordar temas que ustedes ya han visto, quizás hidráulica fluvial he visto su manera curricular, no la han visto a detalle, así que vamos a ser un poco superficiales acá. Y de ahí ya en la cuarta, séptima semana ya vienen las partes ya netamente de diseño de obras específicas. Y también les voy a explicar por qué empiezo con esto, ¿no? Vamos a diseñar vertederos, aliviaderos, disipadores de energía y cascadas. Cascadas se refieren a la estructura que yo les mostré aquí. Estas son estructuras tipo cascadas, ¿no? Tipo caídas también le llaman. Eh, Básicamente, esa es la primera unidad. Y les digo por qué esto principalmente, porque, digamos, para diseñar una boca toma, tienes que saber cómo diseñar un vertedero. Porque tú colocas una barrera para que el agua aumente su tirante y mediante una ventana de captación se derive. Entonces, es importante diseñar un vertedero, un aliviadero y disipar energía. Básicamente, la estructura hidráulica basa en estos 4 parámetros, en esas 4 obras específicas. Igual una represa. Tienes tu muro, igual necesitas un vertedero, un aliviadero y separas energía. Entonces, basa en todo eso. Entonces, esa es la metodología de la primera unidad. ¿Y cómo va a ser medido? ¿Cómo vamos a hacerlo? Parte de mis posiciones, presentación de diapositivas, algunas gráficas que les voy a realizar, y muy importante la participación proactiva del alumno, ¿no? Que es importante. En la segunda unidad vamos a hablar ya sobre horas de captación y ingeniería de represas. Horas de captación, bocatomas, los tipos de bocatomas que hay, y desernadores y sedimentadores. Estos dos son muy importantes, ya que evitan de alguna manera de que la represa principal o de la obra aguas abajo se colmate y pierda su volumen útil. O en caso de obras de agua potable, que llegue con muchos finos, el cual de alguna manera vuelve menos eficiente la planta de tratamiento de agua, ¿no?
Entonces, esas obras son importantísimas y están basadas en simplemente en un proceso de decantación. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces una transición en un canal, tienes una base, digamos, a 2 metros y lo amplías considerablemente con respecto a la base inicial, la velocidad tiende a bajar. Y cuando la velocidad tiende a bajar, las partículas se decantan. Entonces, mediante ese proceso se hacen los destornadores. Hay formas que hacen, colocan dados, de alguna manera para bajar la energía cinética del agua o del fluido, y eso hace que las partículas decanten, ¿no? Ese es el principio principal de un desrenador y un sedimentador. Pero más allá de eso, es muy importante su utilidad en un sistema hidráulico. Es muy importante, ya que por lo general en represas del norte del Perú sufren de este tipo de problemas, ya que sus capacidades de sus represas están al 50, 30, 40%, y sus problemas de desrenadores y transporte de sedimentos. Ah, me olvidé decirles que también acá en estas semanas vamos a hablar un poquito de transporte de sedimentos, que es muy importante también. De ahí, horas de conducción. Una vez el agua, tenemos un río, el agua es captada mediante una boca toma y es derivada, se conduce por lo general por canales o tuberías, ¿no? También ustedes han visto este tema, mecánica y fluidos 2. Vamos a hacer un breve repaso y algunas inclusiones de estas estructuras. Por lo general, los canales, el principal problema es la topografía, ya que depende mucho de la pendiente, ¿no? La pendiente depende mucho de la ocasión de Manning, depende mucho de la pendiente. Y hay veces de que se colocan estructuras o disipadores de energía para, como su nombre lo dice, para disipar la energía y evitar erosiones del revestimiento del canal. Vamos a hacer una mezcla entre hidráulica canales y ese tipo de estructuras, ¿no? Luego recién pasamos a ingeniería de represas. Sus tipos, estudios previos que se hacen. Vamos a hablar un poquito de este caudal ecológico, que es muy importante. Las divisiones más comunes que son presas de tierra de concreto y las externas, ¿no? Como vertederos, los outlets, que son por donde sale el agua, inlets por donde entra el agua y outlets por donde sale el agua. Y como tema final, defensa ribereña y gestión de cuencas. Defensa ribereña es muy sencillo, ya sabemos, espigones, revestimiento de ríos, para evitar la erosión, ¿no? Todo eso es para evitar la erosión del suelo y al final del día no se transportan muchos sedimentos. Y algo que yo considero que es muy importante tenerlo en cuenta y considerarlo para cualquier estudio hidráulico, es gestión de cuencas. Si uno no conoce su cuenca, no vas a poder diseñar nada. Eh, y como tema principal, qué es una faja marginal, qué es el ANA y cuáles son sus competencias, ¿no? Una breve introducción a lo que es gestión de cuencas, que como especialistas en hidráulica necesitamos conocer y saber y tener nociones de ese tema. Y manejo de cuencas, ¿no? Que cuenca no solamente es el río principal, sino es todo lo que abarca la cuenca, sus vertientes, el uso del suelo, la población, todo eso es cuenca. Entonces, es muy importante manejar de una manera integrada, ya que si un factor es modificado, se altera todo el sistema. Es un sistema al final del día una cuenca, ¿no? Que está interrelacionado entre todos los parámetros. Y si tú modificas un parámetro, al final del día todo va a ser modificado y se va a ver reflejado a vos abajo, ¿no? Y eso cómo impacta tus obras hidráulicas en tu diseño, porque tú diseñas una situación ideal, pero en verdad tú no sabes lo que está pasando en tu cuenca, ¿no? Entonces es muy importante tener nociones en nuestra cuenca. Y que a las 17 semanas, los exámenes de unidad son en la semana 8 y en la semana 17. Se le va a dejar un trabajo escalonado de investigación. Ya la voy a detallar la próxima clase, en la clase práctica. Hacer un trabajo escalonado en las dos unidades, basados en, estoy por verlo todavía, pero la idea es incentivarlas en la investigación, ¿ok? Ya eso lo explicaré en su momento. La forma de evaluar los porcentajes estoy por evaluarlos todavía, pero va a dar un peso para el examen de unidad, un peso para el trabajo y un pequeño peso para participaciones y o cuestionarios, ¿ok? De una manera tengo que evaluar su participación diaria. Como digo, para mí es muy importante que ustedes participen y la interacción que hay entre ustedes y yo. Y algunos libros importantes, los más básicos son estos, y hasta aquí, y los que yo aconsejo son
de aquí para adelante. En su mayoría está en inglés, pero debe ver la versión traducida. ¿Ok? El más conocido es el ingeniero Máximo Villón, pero no te detalla muchos tipos de obras hidráulicas, te detalla las más básicas. En mi opinión, esta es la más interesante, pero es un poquito avanzado. Aquí, si es que logran tener o logran conseguir el libro, van a detallar, van a entender muy bien lo que es esta parte de aquí, esas cuatro estructuras. Está explicado de una manera muy, muy didáctica y con ejercicios de aplicación. Y de igual manera, el ingeniero Tudo Rocha tiene su libro de hidráulica fluvial, que también voy a basar mis diapositivas en este libro. Eh, Eso es básicamente lo que les quiero explicar se ha basado en el sílabus. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes, hasta aquí? A ver, buena pregunta, joven Gonzalo. Sí, no, miren, ya que somos pocos, yo creo que la metodología puede ser más personalizada. Es más, inclusive me puedo hasta aprender sus nombres, porque no son muchos. Y uno se da cuenta cuando uno participa al toque, participa constantemente y yo me voy a acordar su nombre, su apellido. Eh, Tengo que dar pruebas también, evidencias de lo que yo estoy, de las cosas que yo voy a evaluar. Entonces van a haber pequeños cuestionarios y las participaciones yo las puedo construir por aquí o por allá. Es un manejo del docente. Pero sí, son importantes. Para responder tu pregunta, sí son nota. La manera como yo lo voy a considerar es diferente, pero sí es nota. Si es que eso responde a tu pregunta. ¿Alguna otra duda con respecto al. Primero vamos por partes. ¿Alguna duda con respecto a los temas que vamos a tratar? ¿Algún tema en particular que ustedes deseen aprender? Como les digo, esto es lo que yo considero, bajo mi perspectiva, que les va a servir más a ustedes, igual de la forma que yo lo he estructurado. Pero capaz de ustedes tienen alguna recomendación y opinión que es válida, ¿no? Yo estoy abierto a escuchar sus opiniones. ¿Les parece correcto o de manera adecuada lo que ustedes están esperando recibir? Dijimos, la primera regla es participación activa. Vamos, jóvenes. Ah, buena pregunta. Sí, sí y no. Es así, sí y no. Eh, para esos temas vamos a usar Excel. No es muy complejo. Se puede realizar una hoja de cálculo y tranquilamente diseñar. Pero lo ideal es de que tengan las nociones en la mente, ¿no? Un software, yo tengo un tema con los softwares. Son muy importantes siempre y cuando tú sepas cómo interpretar tus resultados y qué parámetro ingresa y qué parámetro es más sensible. En diseños es muy sencillo tener la ecuación o la noción de la ecuación y decir como que A más B es A más B. Pero tú tienes que entender primero qué parámetro es más sensible, ¿no? Porque por lo general en diseños hidráulicos es empírico. Te basas en tablas, te basas en experiencias pasadas y te dan rangos. Por decir, Manning, el más común es Manning, ¿no? Con esos canales no son valores. Tú no puedes asumir que un número, un coeficiente de rugosidad te va a definir todo un cauce. Es ilógico. Por eso tienes que jugar con esos parámetros, tienes que variarle ese parámetro porque es el más sensible con tu diseño. Entonces, yo voy a incidir más que todo en ese tipo de análisis de diseño en el sentido de cuál es más sensible, que ustedes entiendan los conceptos principales. Ya depende de ustedes, al final del día, si ustedes quieren aprender algún software, pero yo lo que les voy a enseñar son los conceptos principales y meterles en la cabeza qué conceptos, bueno, qué parámetros son más sensibles, ¿no? Para cuando ustedes usen los softwares, se den cuenta qué números están ingresando al software. Por lo general, acá en hidrología ya es fácil, Hidroesta, Hidrognomón, es muy sencillo, ¿no? Capaz, si ustedes gustan, les puedo dar un pequeño pantallazo, todo lo que se puede hacer acá. Eh,
Hidráulica fluida también hay modelaciones hidráulicas, pero eso necesitamos más tiempo en entenderlo. Vamos a tocarlo muy superficial, pero para lo que es netamente en nuestra área, es más que suficiente hojas de Excel. No necesitamos más que eso. Si por ahora nos sobra tiempo, sí podremos implementar algún software. Responde tu pregunta, Diana. Sí, ingeniero. Otra duda también, ¿el escalonado va a ser grupal? Ah, muy buena pregunta. Muy excelente, una excelente pregunta. Eh, yo infiero de que estamos todos ahorita, somos 20, bueno, son dos conmigo, 24 o 25, creo que me ha pasado mi resolución. La idea también es trabajar en equipo es muy importante. Y no somos muchos, así que sí, va a ser en grupo. Voy a definir cuántos, serán 4, no más de 4. Los temas a definir también la próxima clase, por favor, jóvenes, semana. Tengo que analizar bien qué es lo que les voy a pedir, pero básicamente en la primera unidad va a ser netamente investigación y quizás en la segunda unidad puede ser algo aplicativo. Pero en la primera va a ser netamente investigación. Algún tema que yo vea interesante se los voy a plantear y ustedes van a escoger. Les voy a dar una gama de temas y ustedes van a escoger cuál es el que les llama más la atención. Y poco a poco vamos a ir tomando, aunque sea 20 minutos, 10 minutos de las clases prácticas, para que ustedes me vayan contando cómo van con su avance, ¿no? Les voy a explicar lo que yo estoy esperando de ustedes, básicamente un reporte de investigación, es sencilla introducción, a revisión de la literatura y metodología. Hasta ahí no vamos a llegar, no vamos a llegar más de eso, porque de ahí en adelante tienes que hacer ciertos experimentos o depende cómo es tu investigación, y eso ya no es parte de nuestra competencia, ¿no? Pero sí hasta la parte, una pequeña planificación de lo que uno quiere hacer. Y quizás como parte final de la segunda unidad, algún diseño aplicado, ¿no? Y en conjunto, enlazando todo. Estoy por definir, pero sí la primera unidad va a ser netamente investigación. Si es que eso responde a tu pregunta. Ok. Eh, luego les decía, mm, eso también está por definirse, aún no presenta el sílabus, los ponderados de cada ítem que voy a evaluar. Eh, una consulta, jóvenes, antes de avanzar. El tema del horario, ¿ustedes ya lo tienen bien definido? ¿Saben quiénes van a ir a tal grupo de la parte práctica? Porque tengo... Ingeniero, disculpe. Sí, te escucho. Respecto a los grupos de práctica, normalmente es división respecto a la lista entre el número de grupos que aparezca en el horario. Genial. ¿Y quién hace la edición? ¿Lo hago yo yo de acuerdo a De acuerdo a por la lista que apellido? le da a usted, usted lo Ok, divide. ok. En todo caso, interesante. No tenemos lista. O me voy a basar en la lista que tenemos ahorita. Voy a tomar un pantallazo de sus nombres y me basaré a eso. Por mientras, hasta que me den acceso, porque creo que tenemos ya mañana con un grupo. Así es que no recuerdo mal el horario. Igual yo voy a conversar con la escuela para que me faciliten de una vez el acceso y yo pueda hacer las divisiones, pero lo más probable es de que quiero ver si es que el día de mañana tenemos clases. A ver. Sí, Sí, a mañana las tengo 7 de la grupo. mañana con el grupo 1. Sí, 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 ves, en todo caso, hoy día mi tarea para mí es definir los grupos. Igual yo voy a conversar con la delegada cuando yo tenga definido. Obviamente me van a disculpar, pero esto va a ir variando hasta que yo tenga la lista final. ¿Ok? Mucho va a depender de esos jóvenes. Hasta que tenga todo definido, pero una discriminación breve así va a haber. Si somos 26, entre 3 aproximadamente 8. 8 o 9 por grupo, ¿no? Aunque ya les voy a avisar con tiempo y eso.
Eh, yo me he conmigo con la delegada el día de hoy para ver el tema de la división de grupos. Ah, verdad, pedagógicamente se dice que cada 45 minutos hay un break de 5 a 10 minutos. Si la clase empieza a 9:30, en teoría nos quedan 10 minutos más de clase. De ahí un pequeño break para que tomen agua. Digo, igual por criterios ergonómicos es bueno pararse, porque estar sentado todo el día no es algo muy beneficioso para nuestra salud. Ya les expliqué el sílabus, es que no hay ninguna duda con respecto al sílabus. Pasamos al tema de las diapositivas. ¿Hay alguna duda con respecto al sílabus, jóvenes? Ok. Ingeniería, ok. Mi error. Ahora, una pequeña introducción. Eh, Aquí he listado los conceptos principales que relacionan la mecánica y fluidos, básicamente, y que van a ser utilizados en nuestras clases, ¿no? Para lo que es diseño de obras hidráulicas. Muy importante ecuación de la continuidad o conservación de la masa flujo que ingresa es igual a masa flujo que sale, tiene ciertos criterios, ciertos parámetros, ciertas limitaciones, igual que la cantidad de igual que la cantidad de movimiento que te define según la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas igual a la cantidad de movimiento. Quizás la principal para estos temas de diseño es la ecuación de Bernoulli o de energía. Por lo general se basa en eso todos los diseños. ¿Qué expresión hidrostática? Para definir lo que es represas, la estabilidad de las represas por volteo, tiene mucho tipo de fallas. Energía total es muy importante también para diseño de represas. Tirante crítico para canales, inclusive también para con diseños bucatomas o diseños estructuras hidráulicas, es muy importante definir qué es un tirante crítico. El número de Flood es importante para definir la ondulación o la turicidad del agua. Cuando llega, por lo general se utiliza cuando diseñas pozas disipadoras. Eh, Flujo subcrítico, flujo supercrítico, todo mucho depende del número de reinos. Y lo que es resalto hidráulico, ¿no? Que está muy relacionado con el número de Flood para diseñar pozas disipadoras. Ok. Chicos, ahí está mal. Ahora les voy a hacer un pequeño gráfico de cómo yo entiendo la mecánica, las estructuras hidráulicas. Todo parte de una... Ay, me van a disculpar pero mis dibujos no son lo más perfecto, pero voy a tratar de replicar todo lo que hice en un pequeño borrador. De igual manera, yo les voy a pasar algunas gráficas que yo haga, yo les voy a pasar. Lo vamos a poner estructuras hidráulicas. Ok, entonces vamos a empezar. Aunque quiero. Ahora, para empezar, ¿no? ¿Qué es una estructura hidráulica? Según mi concepto, ¿cómo yo defino una obra hidráulica? Igual, si por ahora no entienden mi letra o lo que yo hablo, por favor, comuníquenme. Recién estoy acostumbrándome a las tabletas digitales, así que no tengo mucha expertise en esto. Para mí, la obra principal, o lo fundamental de una obra hidráulica es para proteger o abastecer algún servicio relacionado utilizando el recurso hídrico. Recurso hídrico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empieza eh, esta historia? Es muy sencillo.
todo empieza en las montañas, ¿no? O sea, por eso les dije, es muy importante ver bueno, no les dije, pero es importante ver en macro, ¿no? Lo que pasa todo en un sistema, más no ver solo un punto, ¿no? Porque basado en un punto tú no puedes dar una opinión con respecto a todo un sistema, ¿ok? Entonces, es por eso que les voy a dar un macro de cómo yo veo las obras hidráulicas y vemos si ustedes comparten mi opinión, ¿no? Tenemos, de verdad no soy muy pésimo dibujando, tengo que mejorar mi técnica. Imaginemos que estos son los Andes, por lo general es la naciente de eh, cuando, cuando llueve, cuando cae precipitaciones, eh, imaginemos que esta es la delimitación de la cuenca, hay nacientes, ¿no? Entre las quebradas el agua escurre y tienes otra vertiente, y de igual manera viene así, tienes otra vertiente, ¿no? Y se unen. Por lo general nuestras represas están ubicadas en la zona alta, en teoría deberían estar ubicadas en la zona alta, y yo les voy a explicar por qué deben estar ubicadas en la zona alta. De ahí tienes una pequeña obra ya una vez que todas las alimentadoras del río principal llegan y se unen, eh, diseñas una bocatoma. Como su nombre dice toma, simplemente es una barrera hidráulica, yo lo defino así, una barrera hidráulica que hace que tú puedas manejar el fluido y trasvasarlo, ¿no? Y lo trasvasas para tu utilidad propia, ¿no? Ya, por ejemplo, irrigaciones o agua potable. No, tú tienes una bocatoma y tiene un canal de desfogue, un aliviadero para que el agua siga circulando por su causa natural. A veces, desde aguas abajo de estructuras hidráulicas fluye un caudal ecológico. Es importante también. Por lo general, este caudal ecológico lo vas a ver en represas, no tanto en obras pequeñas, porque al fin del día una represa es una barrera, ¿no? Que interrumpe el normal circulamiento del fluido. Bueno, tienes tu bocatoma y tú trasvasas o derivas el agua, ¿no? Derivas el agua para muchas utilidades, pero de aquí en adelante lo tienes que trasladar de alguna manera. Entonces, esas son obras de conducción, que por lo general pueden ser dos, ¿no? Canales, revestidos, no revestidos, y tuberías. Esto ustedes lo han visto en hidráulica, mecánica de fluidos 2 y este no es abastecimiento de agua potable. Entonces, tienen nociones como CACLAB. Por lo general aquí es Manning y aquí es Hassen y Williams. Eh, Ambos ya tienen sus manuales, cómo diseñarse y ya han visto los temas ustedes. Y de ahí tenemos, bueno, ¿para qué derivamos el agua por lo general o para uso poblacional? O también derivamos para irrigaciones, ¿no? O a veces también para producción de energía eléctrica. Una central hidroeléctrica. Central hidroeléctrica. O irrigaciones, ¿no? Parcelas y así. Y hasta que al final llega a su causa, llega, termina, ¿no? A veces esto va alineado con el cauce natural, a veces no. Y por lo general el cauce natural desfoga en el mar. El mar. Entonces, las cosas que nosotros hacemos aguas arriba de alguna estructura se ve reflejado al final del día en el mar. Por eso, si ustedes recuerdan en épocas de verano, vemos que Boca de Río o Vila Vila entra el agua con bastantes sedimentos, ¿no? O sea, algo que han hecho aguas arriba se ve reflejado siempre aguas abajo. ¿Ok? Ahora, estamos aquí, pero alguien me puede decir, aquí falta algo, ¿verdad? Yo justo lo mencioné en sílabus, y es muy importante, acá me falta algo entender acá. ¿Quién me puede decir?
¿Qué falta acá antes? Vamos a reducir. Por lo general, cuando el agua llega del río, tienes acá la sección del río y no está revestido, eso quiere decir que se puede erosionar. Y si tú el agua la vas a captar, si es que el agua es muy turbia, debe haber deserenadoras o cosas de sedimentación, para que el agua que tú derives en la boca toma sea la más limpia posible, ¿no? Entonces acá tiene que haber obras de sedimentadoras. Sedimentadoras. ¿Ok? Ahora, como parte del curso también, tenemos que ver, es importante entender el río, ¿no? Entonces, vamos por acá. Y vamos a ver estabilidad de taludes. A grandes rasgos, ¿ya? Estabilidad de cauces. Vamos a ver importante transporte de sedimento. No solamente en un río, sino también en represas y gestión de cuencas. Todo este análisis, toda esta gráfica, toda esta gama de estructuras están dentro de una cuenca. Y nosotros como civiles solamente a veces miramos lo que discurre por el río, pero nos olvidamos lo que hay a los alrededores, ¿no? ¿Cómo tú puedes controlar transporte de sedimentos? Que es muy importante ahora, que está muy de moda. Conociendo tu cuenca, conociendo el uso de la zona, cómo aguas arriba de estructuras hidráulicas, cómo la población utiliza el terreno. Por lo general la agricultura es el que tiene más incidencia en la contaminación, obras mineras, también cómo están los cauces del río, ¿no? Veamos un pequeño perfil de un río. El río, esto ortogonal, el río transcurre por aquí, con el flujo en esa dirección, y el río a veces por lo general se le puede decir desnudo, no tiene ningún recubrimiento. Entonces nosotros a veces como civiles decimos, ah, pues concreto, no concreto. Pero eso no es lo ideal. Lo ideal es darle eh, como era antes, ¿no? Entonces, con plantas nativas o con vegetación nativa, tratamos de endurecer el talud. Cuando el talud ya está revegetacionado, les voy a mostrar imágenes también después, porque ¿qué hace una pequeña planta? Depende de la zona, bota su raíz, y su raíz hace de que el talud se estabilice de buena manera, porque va a aumentar acá la capacidad. Y ya también no va a estar un terreno de riadas, un terreno desnudo. Cuando venga el fluido, de alguna manera va a chocar y va a disminuir su velocidad. También esto ayuda a la infiltración, la percolación, a la napa freática. Entonces es muy importante no solamente proponer obras de concreto, ¿no? Sino obras no estructurales. Como parte también de lo que yo les quiero dar a entender es no todo es concreto, ¿no? Obviamente en nuestro curso de estructuras hidráulicas, no todo es concreto. Hay otro tipo de soluciones y todos a veces son basados en la gestión, en entender el panorama general y no solamente algo tan específico como un punto, ¿no? Tienes que ver periféricamente un macro. Y a veces la solución está no siempre abajo, aguas arriba, ¿no? Decía un ingeniero, capaz lo conocen, ingeniero Freddy, que creo que está en la escuela de geología, él nos decía, de lo que, si tú ves algún cambio en la morfología del río aguas abajo es porque aguas arriba han hecho algo. Para conocer bien tu río, bien conoce tu montaña primero. Entonces tiene mucho sentido esa analogía, ¿no? Conocer primero lo que pasa acá arriba, lo que pasa antes de una estructura hidráulica para poder diseñar. ¿Cómo evitamos, cómo reducimos costos? ¿Cómo por si yo me puedo evitar de diseñar una poza sedimentadora, un deserenador? Fortaleciendo mis cauces. Si yo fortalezco el cauce del río, voy a evitar esto, voy a evitar los sobredimensionamientos, las horas de captación ya no van a tener que ser demasiado grandes,
me va a evitar muchos problemas si es que yo hago esto antes, ¿no? Ahora, basado en eso también, igual, ¿no? Hacemos un corte del río, el río discurre así. ¿Y qué es una represa? No es nada más que una barrera que tiene su ancho, y el cual impide que el agua pase, ¿no? ¿Y qué hace? Simplemente tirante el agua se eleva hasta agarrar un punto y almacenas agua, ¿no? Y de ahí lo sueltas por unos outlets. Entonces, vamos a ver como parte del curso los tipos de muros que hay, porque al fin del día represa es todo, pero vamos a ver los tipos de muros que hay, muros de tierra, muros de concreto, cómo transfiere sus cargas al suelo, algunos estudios que se hacen, un poquito de la parte de geotecnia, que es lo que yo tengo un poquito de conocimientos con respecto a represas, ya que llevé un curso de eso. Y hablando, inclusive hablando de, imaginemos en el cauce, como gestión de cuencas, ¿qué es una faja marginal? ¿Qué es el ANA? Autoridad Nacional del Agua. ¿Hasta qué punto es su competencia? ¿Qué pasa con los baicos o con el deslizamiento de taludes, ¿no? Que la población se mete o invade parte del cauce. Es por eso que se han definido las fajas marginales, que son propiedad del cauce del río y que nadie puede meterse ahí, y que son, que el ANA administra estos recursos, ¿no? Desde la faja marginal, el cauce del río y la faja marginal en ambos lados. Eh, Básicamente es eso lo que yo les quiero explicar. Y ahora, ¿por qué empecé con el tema de horas específicas, ¿no? Vertederos, aliviaderos, etc, etc. Ahora vemos un corte, tienes acá tu terreno natural, y acá pones tu muro, ¿no? Entonces, el agua va a llegar y va a llegar a un punto. Y tú vas a tener tu murito. Entonces, por lo general, esta es la cresta. Este es el aliviadero. Y de aquí a aquí se colocan las obras de energía, disipadores de energía. Entonces, primero tenemos que aprender a diseñar el ancho de la cresta, de qué depende. La curvatura es muy importante para evitar erosiones. Aliviaderos, cómo va a caer el agua, liso, o como yo le decía, escalones. Y abajo, disipadores de energía. A veces se colocan pozas disipadoras, un murito, cosa que el agua cae, y disipa energía. Y sale con un tirante más. Un flujo subcrítico, ya no supercrítico. De jóvenes, eso era básicamente lo que yo les quería explicar con respecto a cómo yo veo lo que es estructuras hidráulicas. ¿Alguno tiene una consulta? Jóvenes, ¿escuchan? Jóvenes. Sí, ingeniero, sí le escuchamos. Ok, Sí lo escuchamos, gracias. ingeniero. Eh, ya, eso es lo que les indicaba de cómo vamos a hacer la distribución del curso. Igual es básicamente una gráfica de todo el sílabus, todo lo que se va a hacer. Eh, en todo caso, regresamos en 5 minutos, un pequeño break de 5 minutos, para culminar la clase. Les voy a explicar ya con imágenes, algunos de las obras que se van a diseñar y algunas perspectivas de que yo les quiero transmitir. Gracias.